Buen día, profesor o profesora. El día de hoy, yo, Luisa Díaz Arbildo, practicante de Prácticas Profesionales 1 en el ciclo 2022, pues el día de hoy, por medio de este video, le voy a explicar respecto a lo que es las actividades que realicé, ¿no? Comenzando a modo de introducción, estuve bajo la asesoría del profesor Fernando Heredia González, y que mi centro de prácticas fue en la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada de Tacna, en la Escuela de Psicología, específicamente en el área de tutoría. Sí, el área de tutoría, pues evidentemente los realizaron talleres de promoción y prevención y lo que es la intervención psicológica, ¿no? Evaluación psicológica y las consejerías. En cuanto a prevención y promoción, pues básicamente estuvo bajo mi cargo lo que es dirigido a estudiantes de segundo y tercer ciclo. En cambio, la consejería y lo que es la evaluación psicológica estuvo dirigida a a estudiantes de otros ciclos, pero de la carrera de psicología. En cuanto al diagnóstico identificado en el centro de prácticas, pues evidencia de que en los estudiantes, según la entrevista que se le hizo al coordinador Jesús Mendoza, pues que hay presencia en cuanto al ámbito académico, hay presencia de dificultad de establecer hábitos académicos, hábitos de estudio, identificar el estilo de aprendizaje por parte de los estudiantes, desmotivación, estrés académico y procrastinación. A nivel personal, pues se presenta de que hay una dificultad en cuanto a lo que es el ajuste emocional, habilidades sociales, en la identificación de emociones y comunicación de estas, y a nivel de contexto de, bueno, pandemia, ¿no? Que los estudiantes presentan pensamientos respecto a lo que es la pandemia y la incertidumbre que se puede vivir en ella, y aparte de los hábitos saludables que son importantes establecer ahora que estamos en confinamiento. La modalidad en la que se desarrolló estos talleres, pues son asincrónicos y sincrónicos. A diferencia de dos talleres que fueron realizados, o bueno, dos actividades que fueron realizadas por medio de videos, pues todos los talleres son desarrollados a nivel de, por medio de lo que es la plataforma de Meet, tanto en prevención y promoción. Sin embargo, también se les envía una infografía con el contenido explicado en clase, porque hay estudiantes que debido a diferentes factores no pueden ingresar a los talleres sincrónicos, por lo que se les envía el contenido explicado en clase por medio de una infografía y su formulario, como para que ellos no estén en desventaja, a diferencia de los estudiantes que sí asistieron al taller sincrónico, por lo que cada actividad es de forma sincrónica y asincrónica. En segundo ciclo A, pues son 50 estudiantes y en tercer ciclo son 2 estudiantes. La cantidad es reducida debido a que la mayoría de los estudiantes son en traslado y hay cruce de horarios con el horario de tutoría. Comenzando por las actividades de promoción, pues se realizaron 7 con estudiantes de segundo y tercer ciclo. El primer taller fue únicamente, a diferencia de los demás, desarrollado con segundo ciclo y una población en general, siendo el 10 de octubre el Día de la Salud Mental, con el nombre del video Moverse por la Salud Mental, invirtamos en ella. Fue publicado en la red social de Instagram con un contenido referente a la importancia de invertir en salud mental. El alcance del video tuvo de 465 reproducciones y 57 me gustas y comentarios de apoyo a la temática. El objetivo general, que es generar conciencia respecto a la importancia de la salud mental, se evaluó eh, mediante lo que es el logro reflejado en las respuestas del formulario, principalmente en las respuestas de un 100% en cuanto a la disposición por parte de las personas que vieron el video a invertir en la salud mental. El estilo de aprendizaje, que fue el tema de la segunda actividad de promoción, realizado en segundo el 12 del 10, en tercero el 23 del 10. Su informe está ubicado en la página 78. El nombre del taller fue ¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? Los resultados del segundo ciclo A, con una asistencia, se contó con una asistencia de 38 estudiantes, perdón, y el formulario respondido por 30 estudiantes. En tercero, por 8 estudiantes en cuanto a la asistencia, y en la respuesta al formulario, 9 estudiantes.
En cuanto al objetivo general, que es orientar a los estudiantes a la identificación de su estilo de aprendizaje, pues se logra el objetivo mediante la explicación del tema y por medio de los resultados del formulario que evidencia la identificación personal de sus estilos de aprendizaje. En cuanto al tercer taller realizado el 19 del 10 y 23 del 10, su informe ubicado en la página 97, pues fue titulado Mis hábitos al estudiar. En segundo ciclo hubo una asistencia de 34 estudiantes y la respuesta al formulario fue en 43 estudiantes. Y en tercer ciclos asistieron 8 estudiantes y respondieron al formulario 7 estudiantes. En cuanto a la evaluación del objetivo general, pues se brindó, que es brindar herramientas para instaurar hábitos de estudio. Se logró el objetivo mediante la explicación de los hábitos de estudio y ciertas estrategias como los horarios de estudio, apuntes, simulacros para evaluaciones y aprendizaje en base a errores pasados. El cuarto taller realizado, titulado Ajuste Emocional Basado en Mí, pues se contó con una asistencia de 29 estudiantes en el segundo ciclo A y con 22 estudiantes que resolvieron el formulario. En tercer ciclo se contó con 5 estudiantes en cuanto a la asistencia y en la respuesta al formulario fueron 4 estudiantes. El objetivo general, que es guiar a los estudiantes dentro de una filosofía de vida para promover el ajuste emocional, es decir, la autoaceptación, pues el resultado se logró mediante el ejercicio de escribirse una carta a sí mismo sobre rasgos positivos y negativos, con las indicaciones de ser amables consigo mismos. Se realizó esta actividad en clase, en la cual ellos mismos debían escribirse una carta para sí mismos, en las cuales reconocían aspectos negativos y positivos, y esto se evidencia en las preguntas del formulario, en las cuales se les pregunta, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué se te hizo más difícil? Identificar aspectos positivos o negativos, ambos o ninguno. En cuanto al quinto taller, que es la tolerancia a la frustración y flexibilidad, el taller se tituló Soy tolerante y flexible. Pues el segundo ciclo A se contó con una asistencia de 31 estudiantes y en cuanto al formulario con 20 estudiantes. En tercer ciclo asistieron 6 estudiantes y la respuesta del formulario de 4 estudiantes. El objetivo general, que es guiar a los estudiantes dentro de la actitud tolerante y pensamiento flexible, pues el resultado se logró mediante las respuestas de la pregunta ¿qué paso crees que es más importante para ti? En la cual los pasos más importantes frecuentes seleccionados por los estudiantes fue no tener miedo a ser diferente, abrirnos a lo que nos rodea, practicar la escucha y dejarse sorprender. En cuanto al sexto taller, pues es referente a lo que son las habilidades sociales, y se titula Mis habilidades sociales. En segundo ciclo se contó con una asistencia de 26 estudiantes y la respuesta al formulario de 20 estudiantes. En tercer ciclo, 4 estudiantes en cuanto a la asistencia y la respuesta al formulario de 3 estudiantes. El objetivo general es guiar a los estudiantes hacia la comprensión del impacto de no comunicar sentimientos y emociones. Esto se logró y se evidencia mediante la respuesta del formulario en la cual el 95% en segundo y el 66% en tercero pues responden de que el no comunicar las emociones generan tensión y permanecen aún dichas emociones, es decir, que esas emociones se mantienen latentes por la no comunicación de estas. El último taller, que son hábitos saludables, realizado el 28 del 12 y el 28 del 12, es decir, en esta actividad en específico se realizó de manera sincrónica con segundo y asincrónica con tercero. Esto debido a que, como se realizan los talleres los lunes con segundo y los viernes con tercero, pues en el caso de tercero hubo interferencia por lo que son las fechas de Navidad y Año Nuevo, que son feriados, por lo que no se pudo realizar ese taller a manera sincrónica, por lo que se les hizo el envío de la infografía y el formulario por medio del grupo de WhatsApp. En cuanto a segundo A, asistieron 25 estudiantes y 22 estudiantes respondieron el formulario, y en tercer ciclo respondieron el formulario 5 estudiantes. En cuanto a lo que es la evaluación del objetivo general, que es orientar a los estudiantes a desarrollar hábitos adecuados, pues esto se observa en los resultados del formulario, en el cual el hábito de planificación con mayor elección es escribir una lista semanal de objetivos con un 59% en segundo, y en tercero el hábito saludable más elegido fue el hecho de decidir un horario de sueño regular con 80%. Y en cuanto a los hábitos de ajuste emocional, el hábito de felicitarse a sí mismo pues fue en ambos salones, con un 45% en segundo y un 60% en tercero. Antes de seguir con las actividades, pues voy a exponer una actividad con las actividades de prevención. Voy a pasar a explicar la segunda actividad de promoción, titulada ¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? Esta actividad comenzó con la previa introducción y participación del coordinador de tutoría. Esto se da en todas las sesiones, pero solamente con segundo ciclo.
a diferencia que tercer ciclo yo soy la practicante que maneja por completo la clase. Antes de comenzar con la explicación de los estilos de aprendizaje, se inició con una introducción respecto a lo que es la tutoría universitaria, ¿no? Lo que se va a realizar respecto a las actividades de promoción, prevención y consejerías. Luego se presentaron las diapositivas de estilos de aprendizaje basados en el modelo de Felder y Silverman, donde se explicó primero lo que es el aprendizaje a manera de intervención con los estudiantes, es decir, con participación, y luego se explicó qué tipo de información percibimos mejor, es decir, lo que son las dimensiones de este estilo de aprendizaje, ¿no? Sensitivo-intuitivo, visual-verbal, activo-reflexivo, secuenciales y globales. Luego de explicarles el tema, pues se les envió la infografía a manera de apoyo por el grupo de WhatsApp y se les envió el formulario también para poder identificar su estilo de aprendizaje. Como ya se explicó el objetivo general, pues se va a pasar a explicar los objetivos específicos, brindar el contenido pertinente referente a los estilos de aprendizaje. Esto se evidencia en el logro de este objetivo mediante el desarrollo del tema basado en el modelo de Felder y Silverman, ya que este se adapta más a un contexto académico y se desarrolla con preguntas sencillas para que los estudiantes puedan identificar sus estilos de aprendizaje. Luego está evaluar la comprensión del contenido por parte de los estudiantes. Este logro se obtuvo ya que los estudiantes logran identificar sus estilos de aprendizaje, pero para poder identificarlos deben entender en qué consiste cada uno. Las conclusiones, los estudiantes lograron identificar su estilo de aprendizaje dentro de los estilos explicados durante el taller y los alumnos identificaron acciones específicas de sí mismos que reflejan su preferencia dentro de los estilos de aprendizaje. Esta conclusión se va a explicar más adelante con los resultados obtenidos. En los anexos, pues aquí están las 2 diapositivas previas a lo que es la introducción de la tutoría universitaria, como se puede apreciar aquí, y luego se procede a explicar lo que son los estilos de aprendizaje, ¿no? Una frase a manera de reflexión, lo que es el aprendizaje, más que todo para generar participación por parte de los estudiantes. Luego está la infografía que se les envió por el grupo de WhatsApp. Este es el formulario enviado. Y estos son los resultados, ¿no? Por ejemplo, 43% de los estudiantes en segundo A es intuitivo, identificaron que son intuitivos, y el 56% que son sensitivos, y justifican su respuesta con actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, tengo más recuerdos de la clase cuando observo y escucho, ¿no? Eso quiere decir, está identificando que es sensitivo, ¿no? Igual de igual manera con cómo captan la información de manera visual, verbal, y lo justifican, ¿no? Con algo, prefiero establecer una estructura por medio de un mapa mental, que es algo más visual, ¿no? La clase se puede dar mediante imágenes, algunos videos reflexivos y películas, o sea, identifican situaciones en las que ellos identifican su estilo de aprendizaje, siendo el visual el más frecuente, ¿no? De igual manera con los siguientes estilos, ¿no? Esta es la evidencia de la videoconferencia de segundo ciclo A. Estos son los resultados del tercer ciclo, de igual manera que en segundo, el 66% sensitivo, 33% intuitivo, justifican su respuesta, como se evidencia aquí. De igual manera con los otros estilos, como aquí no secuencial 88%, global 11%, y aquí está la evidencia de la videoconferencia, ¿no? De tercer ciclo A, la infografía que se les envía de lo que es la tutoría universitaria a manera de introducción, promoción, las actividades de promoción, se les explica lo de prevención, consejería psicológica y los datos de la practicante, es decir, míos, para poder acceder a mí para realizar las consejerías. Y se hizo difusión de un video a manera, ya no solo de segundos, sino a manera de todo psicología, para que puedan tener conocimiento de que se está realizando lo que es la consejería, ¿no? Que está dentro de las funciones del área de tutoría universitaria. Ahora, pasando con lo que son las actividades de prevención del programa Mi Crecimiento y Bienestar Mental Depende de Mí, pues de igual manera se desarrollaron con los estudiantes de segundo y tercero y se realizaron 6 actividades, manteniendo la misma metodología de asincrónico y sincrónico al mismo tiempo. La primera actividad no estaba planificada, pero fue adicional, y fue realizada debido a que hubo un caso de ciberbullying, ciberacoso en primer ciclo, por lo que se consideró pertinente realizar este tema por medio de un video. Publicado en la plataforma de YouTube con 136 reproducciones, 29 me gustas,
El formulario fue difundido para segundo y tercer ciclo para quienes fue dirigido este video. La respuesta en segundo fue de 39 estudiantes y en tercero de 7 estudiantes. La evaluación del objetivo general, que es generar conciencia en los estudiantes respecto al ciberacoso, se logró el objetivo mediante la presentación de casos reales del ciberacoso y la definición de lo que es este fenómeno, sus modalidades y las consecuencias en la víctima. Esto es el contenido realizado en el video. Fue difundido con segundo el 7 del 10, el 26 del 10 y su informe está en la página 171. Luego está el segundo taller, que es la procrastinación, en el cual se titula Procrastinación no es parte de mi futuro, realizado el 26 del 10 y el 6 del 11 con tercero. En cuanto al alcance, 33 estudiantes asistieron a lo que es segundo A y respondieron el formulario 25 estudiantes. En tercero asistieron 7 estudiantes y respondieron el formulario 7 estudiantes. El objetivo general es psicoeducar a los estudiantes respecto a la procrastinación, y esto se evaluó mediante la respuesta del formulario, en las cuales ellos logran formular por sí mismos el concepto de procrastinación basándose en lo explicado en clase, además de que el 88% de los estudiantes aproximadamente acertaron con seleccionar la alternativa correcta respecto a la triada de procrastinación, siendo esta pregunta teórica, es decir, que se comprendió y se psicoeducó a los estudiantes. En cuanto a la tercera actividad de prevención, estrés académico es el tema, y el título es Estrés académico fuera de ser una posibilidad. El alcance de asistencia en segundo A fue de 22 estudiantes y la respuesta al formulario de 15 estudiantes. En tercer ciclo fue de 100 estudiantes la asistencia y 4 estudiantes respondieron al formulario. En cuanto al objetivo general, que es orientar a los estudiantes para identificar la presencia de estrés académico en sí mismos, pues esto se logra mediante los resultados obtenidos en el formulario, ya que los mismos estudiantes identifican señales de estrés académico en sí mismos, como las manifestaciones más frecuentes siendo el aumento de irritabilidad, el cansancio permanente, el decaimiento y problemas de concentración. El cuarto tema, que es desmotivación, titulado Desmotivación no está en mi vocabulario, pues en segundo ciclo A se tiene una asistencia de 22 estudiantes y la respuesta de 26 estudiantes. En tercer ciclo, 9 estudiantes asisten y responden al formulario 4 estudiantes. El objetivo general, que es orientar a los estudiantes a la identificación de fuentes de motivación, pues esto se puede evaluar mediante las respuestas en el formulario hacia la pregunta, ¿qué hiciste o puedes hacer para hallar una fuente de motivación? Ya que sus respuestas expresan fuentes personales de motivaciones. Es decir, que esta pregunta fue a nivel crítico, a nivel personal, en las cuales ellos identificaron fuentes personales de motivación, basándose en lo explicado. El quinto tema es ansiedad por incertidumbre pandémica, realizado el 14 del 12 y el 11 del 12 tercero. Su informe está en la página 223. El nombre del taller es ¿qué sucederá en el futuro en tiempos de pandemia? En segundo ciclo asistieron 28 estudiantes y respondieron 19 estudiantes al formulario. En tercer ciclo asistieron 5 y 4 estudiantes respondieron al formulario. El objetivo general es orientar a los estudiantes hacia la aceptación de la incertidumbre. Este logro se obtuvo mediante la explicación de qué hacer ante la incertidumbre y cómo ser alguien resiliente, obteniendo que las herramientas para lograr responder esas dos preguntas es de que los más frecuentes es que los estudiantes creen que para poder hacer frente a la incertidumbre, uno debe vivir el presente y establecer objetivos y planificarlos. Y para ser resilientes consideran que ellos deben aceptar que el cambio es parte de la vida y establecer relaciones de apoyo. En cuanto al último taller, que es adicción al uso del móvil, este taller fue determinado, justificado, debido a que se evidenció en las consejerías bastantes dificultades en cuanto a la organización del tiempo y dosificación del uso del dispositivo móvil. El nombre del taller es ¿quién tiene el poder? ¿Tú o el celular? La asistencia fue a nivel de 30 estudiantes en segundo y 22 estudiantes respondieron el formulario. En tercer ciclo respondieron 5 estudiantes al formulario y asistieron 5 estudiantes a la sesión. El objetivo general es orientar a los estudiantes hacia la detección de señales de uso excesivo del dispositivo móvil. Y esto se puede evidenciar en que los estudiantes mediante el formulario logran identificar qué señal se hace presente en ellos, ¿no? Y la señal más frecuente de un uso irracional del móvil,
pues es el hecho de la necesidad de comprobar frecuentemente notificaciones de mensajes, con un 45% en segundo y un 40% en tercero. Ahora, en cuanto a la taller de prevención que se va a exponer es el del tema de procrastinación, titulado Procrastinación no es parte de mi futuro. Esto comenzó de igual manera que en el taller de promoción, en segundo ciclo con la intervención del coordinador de tutoría y en tercer ciclo únicamente mi persona. Luego de saludar e iniciar y realizar una retroalimentación del tema anterior, pues se procede a explicar el contenido del PPT, que es respecto a la definición de procrastinación, sus causas, la triada de procrastinación, estrategias y las fases del cambio. En las fases del cambio se explican debido a que los estudiantes necesitan identificar en qué fase del cambio están o cómo iniciar un proceso de cambio. Los objetivos específicos son brindar contenido pertinente referente a la procrastinación y este se evidencia mediante la socialización y explicación del tema, ¿no? Y eso todo contextualizado y ejemplificado en el ámbito académico, ya que se sabe que la procrastinación puede ser aplicada para otras actividades diarias, entre otros. Luego está el hecho de otorgar técnicas para evitar la procrastinación, siendo el logro evidenciado ante la presentación de estrategias y que en los resultados del formulario los estudiantes seleccionaron que las estrategias más frecuentes que usarían sería la división de actividades en tareas pequeñas y la estrategia de Sinfield. Y luego está el hecho de guiar en las etapas del cambio hacia un hábito de estudio adecuado. Esto se evidencia en la identificación personal, en qué etapas se encuentran los estudiantes en las etapas de cambio, siendo que el 50% se encuentra en una etapa de preparación y el 28% en una etapa de acción. Luego está elaborar formularios para la evaluación más que todo la evaluación de la comprensión del contenido. Esto se evidencia en que los estudiantes, siendo un 88% aproximadamente, responden de manera correcta a las preguntas teóricas y que logran identificar las etapas de cambio y las estrategias a usar. Esto se identifica debido a que para poder identificar la etapa de cambio y las estrategias deben comprender respecto a qué son o su trasfondo para poder seleccionarlas, ¿no? En cuanto a las conclusiones, pues que los estudiantes comprendieron efectivamente el tema, siendo reflejado en la correcta definición personal de procrastinación y la respuesta respecto a la triada, y que las técnicas brindadas resultan útiles debido a la selección de ellas como futuras a usar en el formulario, y que los estudiantes lograron hacer una introspección para determinar su etapa de cambio de hábitos no favorables para el estudio para uno favorable. En cuanto a los anexos, pues están las diapositivas presentadas. Aquí está lo que es la definición, las causas, la triada, las estrategias y las fases del cambio explicadas. Luego está la infografía enviada por el grupo de WhatsApp, tanto en segundo como en tercero. Este es el formulario enviado de igual manera por medio del chat de la videoconferencia de Meet y por medio del grupo de WhatsApp para que tenga acceso completo a todos los estudiantes. Aquí están las respuestas de segundo ciclo, resultados donde los estudiantes logran establecer un concepto personal respecto a lo que es procrastinación basado en lo que se explica en clase, ¿no? Luego está el 88% de las respuestas en cuanto a la respuesta correcta, lo que es la triada basada en lo que es la experiencia, el valor y el tiempo que se le da a las actividades. Luego están las estrategias explicadas y a las que piensan recurrir con más frecuencia. Y aquí está su justificación de por qué necesitan esas herramientas y la etapa del cambio, ¿no? Aquí está la evidencia de la videoconferencia de segundo ciclo A. De igual manera con tercero, ¿no? Las definiciones personales de procrastinación, la respuesta es un 85% de lo que son la triada de procrastinación, las estrategias explicadas y cuáles son las más frecuentes, ¿no? Un 42%, por ejemplo, dividir el trabajo en tareas pequeñas, lo que se mencionó, y el 42% con la estrategia de Sinfield, que se mencionó también. Su justificación y la identificación de la etapa de cambio en ellos. Y la evidencia de conferencia en tercer ciclo A. Luego, en cuanto a la evaluación psicológica, se planteó la meta de realizar 6 casos clínicos y se cumplió con la meta.
La población es de segundo ciclo, sin embargo, también se ubica en lo que es el centro de RCU. El caso número 1 y caso número 3 fue otorgado por el asesor de prácticas preprofesionales. ¿Sí? Es el primer caso, JMFJ, ubicado en la página 254, con el motivo de consulta del paciente refiere: tengo muchas náuseas y malestar en el transcurso del camino de mi casa a la universidad. Con una edad de 16 años, sexo masculino y con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Luego está el segundo caso, ubicado en el centro de RCU, de responsabilidad social universitaria, con las iniciales de BRMM. Refiere la paciente: pensé que era normal comer mi cabello, pero con el tiempo me di cuenta de que no, y ahora no puedo parar. Cuenta con 15 años, femenino, y según la DSM-5, se llega al diagnóstico de tricotilomanía. El tercer caso, que es PMA, la paciente refiere: hace un año hice una denuncia de violencia familiar, pero todavía siento que me afecta. Con 57 años la paciente, femenino, y según la DSM, con un trastorno depresivo persistente, distimia. Luego está el caso 4, que fue ubicado en el centro de prácticas, PARSM. La evaluada menciona: me siento triste y con un vacío por más que pase tiempo con personas que quiero, pero me sigo sintiendo así. Con 17 años, femenino, y un trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado, sin síntomas psicóticos. A diferencia de los demás diagnósticos, este fue según la CIE-11. Luego está el caso 5, que en las iniciales YVBC. La evaluada menciona: la semana pasada hubo un accidente de tránsito y desde entonces me cuesta dejar de pensarlo y ponerme nervioso. Con 22 años, femenino, y con un trastorno con un diagnóstico del trastorno de estrés agudo según la DSM-5. Y el sexto caso, que es con las iniciales JRPV, el evaluado menciona: ya no disfruto las cosas como antes y llegan a mi mente pensamientos que no deberían. Con 23 años, sexo masculino, y según la DSM, es otro trastorno depresivo no especificado. Ahora voy a pasar a explicar uno de los casos. Este caso fue ubicado en el centro de prácticas, es decir, en la Facultad de Psicología, perdón, en la Escuela de Psicología, con las iniciales de YVBC. Una paciente nacida el 23 de noviembre del 97 en Arequipa, 22 años, grado de instrucción superior incompleta, estudiante, soltera, católica, y fue realizada la entrevista y la evaluación psicológica por medio de vía Meet por mí, la practicante Luisa Alejandra Díaz Servildo, perdón. La anamnesis se realizó el 19 del 11, igual que el examen mental. El inventario multiaccional de Millon 3 realizado el 20 del 11, el IDARE el 21 del 11 y la escala de trauma de Davidson del 21 del 11. El motivo de consulta es que la evaluada menciona que la semana pasada hubo un accidente de tránsito y desde entonces me cuesta dejar de pensarlo y ponerme nerviosa, entre comillas, según lo expresado por la paciente. Se usaron las técnicas de entrevista y observación, y en cuanto a los instrumentos se usó el inventario clínico multiaxial de Millon 3 y el inventario de ansiedad, rasgo y estado, y la escala de trauma de Davidson. En cuanto a las observaciones realizadas, pues la paciente de 22 años, sexo femenino, de aproximadamente 1,55 y 48 kilogramos, se evidencia con ropa deportiva, cabello corto y oscuro, se ve de tristigueña, presencia de un correcto aseo y uso de lentes. Por otro lado, se mostró colaboradora durante la entrevista, su tono de voz era adecuado. Sin embargo, cuando se habla respecto al accidente, baja su tono de voz y la producción de oraciones vuelve lenta. Por otro lado, se muestra dispuesta a responder a los instrumentos otorgados, manifestando la correcta comprensión debido a la ausencia de preguntas hacia los ítems de cada inventario, de cada instrumento. En cuanto al análisis de interpretación de los resultados, pues según lo obtenido en la entrevista, la paciente evidencia exposición a la experiencia directa del suceso traumático, ya que ella estaba con su hermano cuando este fue atropellado por un auto que sobrepasó los límites de la acera. Por ende, se observa la presencia de pensamientos intrusivos respecto al accidente. Esto expresado por la evaluada por medio de la anamnesis y también plasmado en el área de pensamiento del examen mental. Este síntoma también está respaldado en el inventario multiaxial de Millon y en los síntomas correspondientes a un trastorno de ansiedad y desorden del pensamiento, añadiendo también su detección por medio de la escala de trauma de Davidson. Sin embargo, sus recuerdos, ya sean intrusivos o a veces voluntarios,
a, a pedido de terceros, presencian cierta dificultad para recordar aspectos como el auto o la persona que conducía al momento del accidente. Esto expresado por medio de la anamnesis, también plasmado en el área de memoria de estado actual de los procesos psicológicos, y estos pensamientos muchas veces causan dificultad en el sueño de la paciente. Por otro lado, en cuanto a los recuerdos intrusivos, la paciente busca evitar su evocación por medio de actividades de distracción, ya que cuando estos pensamientos se hacen presentes, siente ansiedad reflejada en inquietud motora y tensión y malestar. Añadiendo también que esos recuerdos interfieren con el proceso de concentración de la paciente, evidenciado en los problemas de concentración durante las actividades académicas. Esto respaldado por los resultados de Millon 3, en las cuales se evidencia un resultado moderado y sugestivo de la presencia de dificultades para concentrarse y la atención ante el pensamiento. También la evaluada manifiesta que evita estar presente o experimentar situaciones que representen similitud con el accidente, como el hecho de salir a la calle, cruzar la pista, incluso si es un lugar cercano, ya que en situaciones se siente tensa y en modo de alerta ante la presencia de cualquier auto cercano, además de que el sobresalto que sobrepasa al estímulo, como el sonido de un claxon, un auto acercándose, entre otros. Esto, además de estar plasmado en la anamnesis, se evidencia en el examen mental dentro de la conciencia y volición, síntomas también detectados dentro del DTS. Mencionar que a nivel relacional y afectivo la paciente expresa dificultad para expresar y sentir emociones positivas, incluso si el ambiente lo amerita. También describe que se siente a manera de un sentir plano y vacío. Sin embargo, la irritabilidad incrementa para con los demás, siendo que ella ha optado por pasar más tiempo a solas. Los síntomas comenzaron a presentarse pocos días después del accidente, criterios que ocasionaron malestar a nivel social debido a la opción de aislarse de las personas con las que vive debido a la irritabilidad que siente, además de que su ciclo de sueños se está viendo alterado por la presencia de pensamientos intrusivos, además de la dificultad de concentración en el área académica. El diagnóstico, como ya se mencionó, es el 308.3 F430.0, trastorno de estrés agudo. El pronóstico es favorable debido a la disponibilidad de involucramiento en el proceso terapéutico de la paciente y disponibilidad de redes de apoyo. Las sugerencias y recomendaciones, pues comenzar que se le sugiere a la paciente recurrir a las redes de apoyo, es decir, a la familia y amigos, y se le sugiere a la paciente practicar ejercicios de relajación muscular y por respiración. Se le recomienda acudir a la psicoterapia especificando psicoterapia cognitiva conductual. Ahora, a modo general, se va a explicar lo que es el plan psicoterapéutico. La perspectiva psicoterapéutica, pues, es en un enfoque cognitivo-conductual, ya que se ve necesaria la exposición por medio de la imaginación debido al contexto actual de pandemia, es decir, que uno no puede sacar constantemente a la paciente a la calle. Esto para poder reducir o mermar los pensamientos intrusivos referentes a situación estresante y por ende poder controlar los demás síntomas conductuales, fisiológicos, etc. El tiempo estimado es de 3 meses, aproximadamente 12 sesiones y una a la semana de 50 minutos cada uno. El objetivo es de reestructuración cognitiva y reducir el estado de hipervigilancia. Se va a lograr mediante la sensibilización sistemática. Luego, el objetivo de mermar la reacción de sobresalto exagerado y malestar fisiológico mediante las técnicas de relajación muscular y de respiración. Luego, el objetivo de modificar conductas de evitación mediante el entrenamiento de autoinstrucciones y orientar a una mejor comunicación de emociones y sentimientos mediante el entrenamiento de habilidades sociales. En cuanto a las consejerías, la mayoría de las consejerías fueron realizadas con los estudiantes de segundo ciclo. Sin embargo, no en su totalidad, ya que hay una minoría de estudiantes de otros ciclos. Se realizaron 30 consejerías, siendo la meta planteada 28. La mayoría de las consejerías, los temas más comunes son lo que son las relaciones interpersonales, comunicar emociones, identificar las emociones, lo que son los hábitos saludables, hábitos de estudio, la organización en cuanto al aspecto académico y también una dosificación deficiente de lo que es el uso de las redes sociales. En cuanto a la consejería que se va a explicar, pues básicamente es la número 18, con las iniciales de MCCWL, con 29 años, femenino, una estudiante de traslado, nacida el 18 de julio del 91 en Tacna. Esta consejería fue realizada el 19 de noviembre del 2020
vía telefónica. La consultante refiere, me duele la partida de mi madre, pero me dicen que no debo llorar y ser fuerte. La descripción del problema, pues la estudiante menciona que hace una semana falleció su madre y que se siente muy triste y que aún le parece irreal, ya que ella vivía con su madre y pasó sus últimos días con ella. Refiere que familiares le han dicho que ella no debería llorar y debe de ser de corazón fuerte. Esto, entre comillas, por la expresión de la estudiante. Por lo que ella optó por distraerse con actividades del hogar y su mascota. Refiere que desea desconectarse de sus emociones, pero que cuando llega la noche, que es cuando no tiene muchas cosas que hacer, la recuerda a su madre y llora demasiado. Incluso muchas veces se duerme llorando ya que no puede parar de hacerlo. Refiere que se genera un desborde de emociones a ella. En cuanto a las sugerencias y recomendaciones específicas, pues en un inicio se le explicó a la paciente que cada persona vive el proceso de duelo de manera diferente y en tiempos diferentes, y que es necesario generar un equilibrio entre la desconexión de emociones y la conexión con las mismas. Luego se le recomienda al estudiante mantenerse en actividades del hogar que le favorezcan para continuar con su vida diaria. Se le recomienda al entrevistado darse un espacio para estar en contacto con sus emociones mediante cartas hacia su madre o hacia el dolor que siente, un diario también, a manera de catarsis. Bien, en cuanto a lo que es el área de RCU, pues se realizó en la institución educativa Wilma Sotillo de Basigalupo, enfocada en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto secundaria, con el proyecto titulado La oportunidad está en ti. Fueron 10 talleres basándose en el diagnóstico ubicado según la entrevista que se realizó a los docentes y a la directora y al subdirector. El diagnóstico se basa en que los estudiantes no hay buena respuesta en cuanto a sus actividades académicas, implicación en los estudios, y pues que cuando los profesores los llaman o buscan intervenir y saber las motivaciones, pues muchas veces es debido a que, en primer lugar, que no cuentan con los recursos necesarios para lo que es la virtualidad, es decir, con una computadora, con un número personal, con internet permanente. Además de que no consideran que puedan afrontar estas situaciones, por eso de que muchas veces no cumplen con sus actividades académicas. Por lo que se consideró pertinente el hecho de, pues, basar todos los talleres en lo que es la autoeficacia. El primer taller, que es la presentación y evaluación inicial realizado del 6 del 10, bajo la metodología de hacer asincrónico por medio de los grupos de WhatsApp, tanto de tercero, cuarto y quinto, y evidentemente no todos los estudiantes devuelven las tareas o las actividades que se les envía, ya que no todos cuentan con un número personal, con internet, o incluso con el hecho de poder descargar ambos documentos o archivos que se les manda, que es un audio y una infografía, por lo que tanto el contenido del audio y la infografía es el mismo, ya que se considera que los estudiantes deben tener una alternativa adicional para poder acceder al contenido, ya sea si no pueden descargar un audio, pues que descarguen la infografía, que es mucho menos pesado para su celular o el celular de la persona que estén usando, aparte de que consume menos internet. Este taller inicia con el nombre de Reconocer es un buen inicio, con una participación en terceros de 11 estudiantes, 14 en cuarto, 15 en quinto, y con el objetivo general de identificar el nivel de autoeficacia en los estudiantes, con un resultado de un 5%, es decir, 2 alumnos presentan un nivel alto de autoeficacia general. Por otro lado, 19 estudiantes, equivalente al 47%, punto 5 evidencia un nivel medio de autoeficacia y el 52%, siendo esto la mayoría, un nivel bajo de autoeficacia. La siguiente actividad, realizada el 13 del 10, con el tema de autoeficacia, la introducción a autoeficacia, titulado ¿Qué es autoeficacia? El resultado o la actividad tuvo un alcance de 9 estudiantes en tercero, 10 en cuarto y 2 en quinto. El objetivo general fue brindar información introductoria sobre la autoeficacia y esto se logró mediante el envío del video con el contenido de la definición de qué es autoeficacia, el efecto en las personas, lo que es la duda,
las fuentes de eficacia y cómo es que afecta el comportamiento. En la tercera actividad, titulada Mis experiencias, fuente de mis capacidades, es, con el contenido, con la participación de 11 en tercero, 7 en cuarto y 5 estudiantes, perdón, 11 estudiantes en quinto. El objetivo general es orientar a los estudiantes para que identifiquen sus capacidades en base a los antecedentes vitales. Resultado obtenido por medio de la explicación de la primera fuente de autoeficacia y la práctica de los estudiantes por medio del ejercicio en el cual ellos mismos identificaron sus capacidades según experiencias evidenciadas en el logro. El cuarto taller es titulado Mi aprendizaje, el principio de mis capacidades, realizado el 27 del 10, con el contenido de la segunda fuente de autoeficacia, con una participación de 13 estudiantes en tercero, 11 en cuarto y 11 en quinto, y con la evaluación del objetivo general, el cual es orientar a los estudiantes a identificar sus capacidades en base a la experiencia vicaria. Este resultado se ha mediado por la explicación de la segunda fuente de autoeficacia y con la identificación de capacidades por parte de los estudiantes por medio de la actividad resuelta. La quinta actividad, que es explicando la tercera fuente de autoeficacia, titulada Mi percepción les da poder a mis capacidades, con una participación de 8 estudiantes en tercero, 10 en cuarto, 13 en quinto. El objetivo general es orientar a los estudiantes a identificar sus capacidades en base a la reacción corporal. Por medio de la explicación, esto se logró por medio de la explicación de la tercera fuente de autoeficacia y la resolución de la actividad en la cual identifican una capacidad explicándola cómo es que la reconocen según sus reacciones frente a esa actividad. Luego está la sexta actividad, que es la persuasión verbal, realizada el 10 del 11. El nombre del taller, pues, es titulado Mis palabras, el inicio de mis capacidades, con una actividad de 8 estudiantes en tercero, 10 en cuarto y 9 en quinto. El objetivo general es orientar el incremento del valor frente a sus capacidades en base a la persuasión verbal. Esto se obtuvo por medio de la explicación, evidentemente, de los efectos que tienen estas palabras de ánimo o aliento en sí mismos y frente a su percepción de sus capacidades, además de las respuestas de la actividad encargada sobre desarrollar palabras de ánimo, es decir, un monólogo, hacia uno mismo para el incremento de autoeficacia. La séptima actividad, que es titulada ¿Qué capacidades poseo? ¿Necesito otras? Con una participación de 11 estudiantes de tercero, 10 de cuarto y 10 de quinto, con la evaluación del objetivo general, que es orientar a los estudiantes respecto a las capacidades que poseen y su estado actual. Por medio de la explicación y ejemplificación de cómo reflexionar respecto a sus capacidades y su estado actual, también por medio de la elaboración de la carta en la cual ellos mencionan y identifican sus capacidades y cuáles les gustaría adquirir. La octava actividad, que es la evaluación del rendimiento, titulada La evaluación de mis capacidades, pues tuvo una participación de 7 estudiantes en tercero, 9 en cuarto, 10 en quinto. Y el objetivo general fue orientar a los estudiantes a la elaboración de un plan de acción ante la adquisición y o potenciación de sus capacidades. El resultado obtenido por medio de la explicación de 4 pasos para lograr adquirir una capacidad y mediante el plan de acción para adquirir o mejorar una capacidad que fue desarrollado por los estudiantes. La novena actividad es la aceptación de logros y fracasos, realizada el 1 del 12. Titulado Tengo logros, pero ¿y mis fracasos? La actividad tuvo una participación de 9 estudiantes en tercero, 10 estudiantes en cuarto y 8 en quinto. El objetivo general es guiar a los estudiantes al reconocimiento de sus logros personales por medio de la explicación del concepto de lo que es un logro y cómo identificarlos. Esto evidenciado en los logros identificados en la actividad encargada a los estudiantes. Por último, la actividad número 10, que es la evaluación y post-test y despedidas, es decir, el último taller, la última actividad, titulado El camino de crecimiento aún sigue. Los resultados fue que hubo una devolución de actividades de parte de tercero, de 10 estudiantes, 2 estudiantes en cuarto y en quinto 10 estudiantes. El objetivo general es establecer el nivel final de autoeficacia de los estudiantes, lo cual se evidencia con los resultados de la encuesta aplicada, en donde el 25%, es decir, 8 estudiantes,
presentan un nivel alto de autoeficacia. 21 estudiantes, es decir, un 65%, siendo la mayoría, un nivel medio de autoeficacia, y 3 estudiantes, es decir, un 9%, un nivel bajo de autoeficacia. En cuanto al área de investigación, pues se realizó una investigación titulada, perdón, antes voy a explicar lo que es un taller de lo que son las actividades de responsabilidad social universitaria. Voy a explicar la actividad número 3 de lo que es mis experiencias, fuente y mis capacidades. Es un taller en el cual se explica lo que es la primera fuente de autoeficacia, es decir, los antecedentes vitales. En el audio y en la infografía se explica sobre las experiencias como fuente de autoeficacia, lo que sucede como experiencias de logro, lo que sucede como experiencias, con las experiencias de fracaso. Luego se reforzó la explicación por medio de una ficha informativa ejemplificada y se les otorgó una hoja de trabajo en la cual deben identificar sus capacidades en base a lo aprendido a la sesión. Como ya se explicó el objetivo general, se va a pasar a explicar el objetivo específico, que es brindar información pertinente respecto a una de las fuentes de eficacia. Se evidencia el logro de este objetivo mediante el envío de la ficha de trabajo y el audio con contenido basado en la primera fuente de autoeficacia, explicándolo con ejemplos y vocabulario adecuado. El último objetivo específico, que es evaluar la comprensión del contenido brindado, pues se evidencia mediante el logro de este objetivo, ya que los chicos logran identificar sus capacidades basado en la primera fuente de eficacia, y para lograr esto deben comprender el trasfondo de la fuente de autoeficacia explicada. Las conclusiones, pues los estudiantes lograron identificar capacidades por sí mismos basados en su experiencia personal, y los estudiantes comprendieron el contenido enviado respecto a la primera fuente de autoeficacia. Esos son los anexos de la ficha enviada, ¿no? Con el contenido del audio, la actividad enviada, el link del audio enviado y la evidencia de las actividades retornadas, ¿no? Como se puede evidenciar aquí, pues los estudiantes identifican una capacidad personal y redactan la experiencia que hizo que reconocieran esta capacidad, ¿no? Luego, pasando lo que es ahora sí lo que es el área de investigación, pues se realizó la investigación titulada Estrés académico en los estudiantes de secundaria de la institución educativa número 42195, Wilma Sotillo de Basigalupo, Tacna 2020. Se realizó con la muestra de los estudiantes de cuarto y quinto, sin embargo no se pudo evaluar al 100% debido a que la accesibilidad hacia los estudiantes fue limitada, siendo de que el instrumento utilizado, es decir, el Cisco-21, versión 21, pues fue aplicado por medio de llamada telefónica, es decir, que se llamó a cada uno de los estudiantes de cuarto y quinto para aplicar el instrumento. Sin embargo, no se obtuvo la respuesta de todos, ya que no todos cuentan con un número telefónico personal. Y además de que muchos de las personas que contestaban el teléfono eran familiares y no el estudiante como tal, por lo que no se tuvo acceso directo. Sí, fueron 35 estudiantes de cuarto y 33 estudiantes de quinto año, evaluados mediante el inventario sistémico cognitivista por el estudio de estrés académico, Cisco-S versión 21. Y bueno, básicamente la problemática se basa en que los estudiantes, debido a la situación actual de virtualidad y que no cuentan con los recursos como para hacer frente a las demandas académicas, pues esto genera estrés, ya que no tienen las herramientas de cómo afrontarlo o no sienten que posean esas necesidades, o perdón, que no posean esas estrategias, esas herramientas, esos recursos para afrontarlo. Muy aparte de que hay otros factores socioeconómicos como problemas familiares, responsabilidades, incluso hay estudiantes que trabajan siendo adolescentes. Por lo que se plantearon los objetivos generales, que es el objetivo general, que es determinar el nivel de estrés académico en los estudiantes de secundaria de la institución educativa Wilma Sotillo de Basigalupo, Tacna 2020. El objetivo específico es determinar la demanda del entorno valorada como estímulo estresor más frecuente en los estudiantes, es decir, el estresor más frecuente.
El segundo es determinar el síntoma ante el estímulo estresor más frecuente en los estudiantes. Y por último, determinar la estrategia de afrontamiento más frecuente en los estudiantes de secundaria. Los resultados, o más bien las conclusiones, es de que el nivel o el nivel de estrés más frecuente en los estudiantes es un nivel medio. Sí, es un nivel medio en los estudiantes de secundaria, además de que se evidencia que el estresor más frecuente es la sobrecarga de tareas académicas. El síntoma más frecuente, respondiendo al segundo objetivo específico, es los problemas de concentración. Y por último, respondiendo al tercer objetivo específico, la estrategia más utilizada, más frecuente, es el control sobre sus emociones como una estrategia de afrontamiento. Luego, en cuanto a las actividades de actualización bibliográfica, pues se planteó la meta de la lectura de 6 libros y 16 artículos, cumpliéndose con esto, ¿sí? El título del primer libro es Manual de Estilos de Aprendizaje. El segundo es El Poder del Pensamiento Flexible, la guía del adulto para profesionales sanitarios, emociones expresadas y emociones superadas, motivación y emoción. En el caso de este libro se hizo solamente uso del capítulo número 9. Y en el libro número 6, el libro de ejercicios para la ansiedad por coronavirus. El libro utilizado, o bueno, que voy a exponer, pues es La Guía del Adulto para Profesionales Sociosanitarios por Sara Los Santos, editorial FMLC, el año 2018. En esta guía, en este libro, pues se expresa, ¿no?, lo que son los tiempos sanos, tiempos apropiados para lo que es el duelo, la presencia del dolor y la ausencia de una ilusión en esta etapa de duelo, las terapias que son más positivas para este tipo, para lo que es el duelo, que serían las terapias grupales, y en casos muy de ser la persona de repente tímida o tener alguna otra dificultad para mostrar sus emociones frente a los demás, pues sería una terapia individual, más personalizada. También el hecho de explica la necesidad de las redes de apoyo y en quiénes apoyarse. También el duelo patológico, siendo los síntomas que explica como los más frecuentes, la negación y las alucinaciones, es decir, que la persona diga que escucha a la persona o que ve a la persona fallecida. No, también está el hecho de evitar implantarse ideas irracionales o identificarlas y modificarlas, como el hecho de la persona está en un lugar mejor, todo va a pasar, ya no te sientas triste, debes ser fuerte, y todas esas expresiones pues lo que hacen es dificultan y obstaculizan el proceso de sanación de duelo. Sí, luego está lo que es el duelo anticipado y el duelo demorado. El duelo anticipado se da cuando la persona que fallece ha estado bajo un proceso de una enfermedad terminal, por lo que esto genera que los familiares o las personas cercanas ya estén en un proceso de conciencia de que en algún momento la persona va a fallecer. Por otro lado, el duelo demorado es cuando la persona toma conciencia de manera tardía de que la persona ha fallecido y que no está presente más. Luego también el libro establece estrategias para cómo asumir la pérdida y la necesidad y la importancia de mantener contacto con las emociones y no generar una pura distracción con actividades cotidianas, actividades de recreación. Este libro, pues evidentemente muestra lo que es contenido de cómo abordar un duelo, y me parece pertinente, ya que este libro me sirvió bastante para lo que es abordar la consejería que le expliqué de la estudiante que pasó por el duelo de la muerte de su madre, ya que yo como practicante no contaba con los recursos como para saber cómo acompañar y cómo psicoeducar a la paciente o a la persona o al estudiante de cómo afrontar esta situación de duelo. Entonces fue pertinente para poder acompañar de una manera pertinente a la paciente, al estudiante.
En cuanto a los artículos, se hizo la lectura de 16 artículos, siendo los temas más frecuentes de estrés académico, tricotilomanía, psicología basada en la evidencia del trastorno de tricotilomanía, de depresión mayor. También está lo que son ansiedad ante la incertidumbre o distorsiones cognitivas ante lo que es la pandemia, procrastinación, estilos de aprendizaje y habilidades sociales en estudiantes de psicología. El artículo que voy a explicar es sobre los pensamientos distorsionados y ansiedad generalizada en COVID-19, realizado por Gilda Moreño Proaño en la revista Ciencia América del 2020. Básicamente, los resultados identifican que los pensamientos o las distorsiones cognitivas más frecuentes son la visión catastrófica, el filtraje, la sobregeneralización y la interpretación de pensamiento. Esto, pues, obviamente es pertinente a la lectura y favorece y aporta al taller desarrollado de prevención en cuanto a la ansiedad por incertidumbre pandémica, en la cual a los estudiantes se les explica estos tipos de pensamiento y cómo evitar caer en estas distorsiones cognitivas, ya que estas distorsiones lo que generan en uno es ansiedad, temor y angustia. Por último, en cuanto a las capacitaciones, se asistieron a 6 capacitaciones. Una de ellas parte de una formación para logoterapeuta que estoy siguiendo, siendo esta la intervención fenomenológica. Luego está el webinar de salud emocional desde el enfoque suizo, el webinar aprendiendo a ser resiliente, logoterapia y sentido de vida, taller atención de primeras consultas y el inventario de Cisco del estrés académico al estrés de pandemia. La capacitación que voy a explicar es la que fue recopilada o asistida dentro de la formación de logoterapia, como de psicoterapia, análisis especial y logoterapia. Esta es titulada Intervención Fenomenológica. Fue realizada bajo la Institución Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia por el ponente Roberto Gonzalo Beco Llobe. Y pues básicamente esta capacitación enfoca en cómo entender a la persona en cuanto a la situación que está pasando, ¿no? Pero entenderla de manera neutral, por así decirlo. Comenzando con el primer paso de reconocer a nuestra actitud natural, es decir, identificar que nosotros, sí, como personas, poseemos esquemas, juicios, virtudes, valores, prejuicios, y cómo es que estos debemos aprender a separarlas, ¿no? Esto en el segundo paso. Aprender a separarlas y que no intervengan en nuestro entendimiento hacia lo que la paciente o el paciente está sintiendo o viviendo. Luego está el hecho de entrenar la percepción, es decir, que cuando la persona el paciente está expresando lo que está sintiendo, lo que vive, pues no solamente fijarnos en lo que verbaliza, sino también identificar aspectos no verbales que pueden ser muy útiles. Luego está el hecho de promover la descripción, es decir, realizar preguntas abiertas y solicitar detalles para que la comprensión de este fenómeno que la persona esté pasando, esta situación, pues sea más completo y pues el terapeuta, como aquí dice, ¿no? Asume una actitud socrática antes de brindar respuesta. Es decir, que el psicoterapeuta lo que va a hacer preguntar, preguntar, preguntar para poder clarificar ciertos aspectos de lo que está narrando el paciente. Luego está promover la horizontalización, que es el hecho de no asumir una postura de experto. Es decir, uno no debe entenderlo como quizás como debería ser, sino como realmente es que lo está viviendo el paciente. Luego está el hecho de promover la horizontalización, que es el hecho de no evitar a ciegas, no evitar todo lo que la paciente diga, sino también de cierta manera confrontar a la paciente para que ella misma o él mismo afronte y asuma una posición crítica y analítica hacia cómo está percibiendo la situación que está pasando. Luego está la exploración fenomenológica, que es preguntar, ¿no? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con quién? Preguntas de finalidad, más que todo para obtener mayor descripción de la situación. Luego está desarrollar la intuición, es decir, poder captar aspectos implícitos
Luego está la atención del razonar, que invita al terapeuta a ver cómo influye y es influido por la presencia de contenidos, temáticas y la experiencia del otro ser humano, además del 10º punto, que es el análisis de intencionalidad, ¿no? Que no solamente enfocarnos en el contenido, sino también en la intención. Esta capacitación es pertinente o fue pertinente debido a que favorece a la comprensión de los casos que fueron atendidos, ¿no? Tanto en consejerías como en lo que son las evaluaciones psicológicas. Por último, yendo a lo que son las conclusiones de todas las prácticas, pues puede concluir que en la atención psicológica se logró una promoción de salud mental, es decir, de los temas desarrollados, basado en el desarrollo personal y académico evidenciado en los resultados satisfactorios de los 7 talleres. También se realizó la prevención de fenómenos psicológicos tratados en los talleres como desmotivación, estrés, incertidumbre de la pandemia, adicción al celular, entre otros. También la evaluación de los talleres desarrollados fue satisfactoria, significando la efectividad de la actividad, y que se realizaron 6 evaluaciones psicológicas y 30 consejerías. A nivel de investigación, pues se dio respuesta al objetivo general, el objetivo específico, y en responsabilidad social universitaria, pues se brindó contenido didáctico evidenciado en el lenguaje utilizado, imágenes y actividades de práctica resueltos, y que los estudiantes evidentemente lograron identificar sus capacidades personales, y los estudiantes son capaces de establecer un plan de acción para poder establecer y mejorar una capacidad. Los estudiantes también lograron identificar sus logros y ser portadores de una actitud resiliente ante el fracaso. Es decir, que ahora con el hecho de identificar capacidades, pues ya no se van a ver limitados a manera personal para poder cumplir con sus actividades académicas, siendo esta respuesta a la problemática encontrada. Y por último sería el área de actualización y capacitación, en la cual evidentemente se amplió el nivel de conocimiento relacionados a las áreas desarrolladas durante prácticas preprofesionales 1 y se registró la información aprendida durante el periodo de prácticas preprofesionales. La capacitación y actualización se mantuvo constante desde el inicio de las prácticas, que fue en el mes de septiembre, hasta el fin de septiembre en el mes de enero. Muchas gracias y bueno, espero que la exposición haya sido de su agrado y que el contenido haya sido concreto y de su entendimiento.